Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser un circuito que hice con Arduino y en el que vamos a mostrar cómo se usa el codificador digital que se encuentra acá, que es en el fondo lo que reemplaza al potenciómetro en la actualidad en el manejo de controles de tipo analógico. Este circuito que están viendo ustedes acá, bueno, tiene un Arduino, tiene una pantalla digital. Esta pantalla es de tipo I2C, es serial y tiene 4 dígitos. El componente que tenemos acá se lo voy a mostrar más en detalle en pantalla, pero inicialmente es un codificador digital que lo que hace es permitir cambiar el contenido del display a través de un conteo que hace usando interrupciones. Todo eso lo vamos a ver en el software que les voy a mostrar de cómo maneja este aparato el control que se encuentra ahí arriba. Además tenemos dos LED, un LED rojo y uno verde, que lo vamos a hacer funcionar ahora. Ahí. Cuando esto rota hacia la derecha, se incrementa el conteo, ahí lo pueden ver, y se mantiene prendido el LED rojo. Cuando se mueve en el sentido contrario a los punteros del reloj, se prende el LED verde que pueden ver ahí y va disminuyendo el conteo en la pantalla que está ahí arriba. Bueno, todo esto está alimentado por un sistema de 5 voltios y todo el cableado que está acá se va a ver en un diagrama que les voy a mostrar detallado de lo que estamos viendo en este momento. Bueno, en este caso, si nosotros variamos la posición de este componente, que es el codificador o encoder, como se llama en inglés, podemos llegar hasta un límite máximo. Aquí lo vamos a ir bajando hasta que lleguemos al tope. En realidad este es un componente que no tiene tope, pero por software podemos hacerle un tope y en este caso lo dejé en 0. Si lo muevo en el otro extremo, van a ver de que también tiene un tope. Ese tope es lógico también, es cuando llega al máximo de conteo, que es igual a 100. Y ya estamos llegando al valor 99, 100, y ahí ya no se puede seguir. Aunque yo siga moviendo esto, no va a seguir cambiando. Voy a reiniciar la grabación porque el vecino se le ocurrió empezar a taladrar justo arriba de mi cabeza. Espero que no vuelva a usar el taladro por un buen rato. Pero yo apagando esto y encendiéndolo nuevamente, hago que se resetee el Arduino 1 y vuelva a cargar el programa y comienza a funcionar. Bueno, el Arduino 1 que está aquí abajo, se cargó el programa una vez que ya se escribió el sketch en el software del IDE y se traspasó a través del puerto USB y quedó funcionando. Inicialmente el contador queda en 50 porque el rango que se dio de funcionamiento es de 0 a 100, y entonces se decidió dejar el valor intermedio para poder usar el elemento que estamos usando ahora, que es un codificador digital. De manera que si yo lo muevo hacia la derecha o en el sentido de los punteros del reloj, esto empieza a incrementar el valor hasta llegar al valor máximo que podemos llegar, que es de 100. Ahí lo voy a mover hasta que llegue al valor 100. Ahí está en 81, 82. Bueno, está claro que este tipo de control es muy útil si nosotros, por ejemplo, lo podemos usar para control de volumen. A diferencia de un potenciómetro, en que normalmente los potenciómetros que tienen un cursor de carbón se gastan y terminan de hacer ruido,
nosotros podríamos usar un circuito integrado que es un potenciómetro que recibe pulsos digitales, de manera que nosotros podríamos incrementar el volumen o bajar el volumen accionando ese potenciómetro digital, que es un circuito integrado, usando este tipo de control, que además es muy robusto. No es como lo que sucede en un potenciómetro, que además de que tiene un recorrido de aproximadamente 270 grados, este sistema puede dar vueltas varias veces sin ningún problema. Bueno, acá, como les mostré, esto tiene un par de LED que se los puse para indicar cuando uno gira en el sentido de los punteros del reloj. En ese caso prende el LED rojo, y cuando se mueve en el sentido opuesto, entonces aparece el color verde, que es el LED verde que se enciende. Debo decirles también de que gran parte de la información gráfica que estoy mostrando en este video corresponde principalmente a gráficos que tomé de un video que pueden encontrar en YouTube, con el nombre de capítulo 22, codificador rotatorio KY040 Rotary Encoder en español, y además por información que he encontrado en literatura técnica y en manuales de Arduino. Es obvio que yo no me sé todo, y muchas veces cuando yo busco información, busco en varias fuentes para poder ir haciendo complemento de la información que encuentro. De manera de que cito la información que encontré en YouTube, porque obviamente no es propiedad mía, pero sí voy a utilizar algunos gráficos que encontré muy buenos y que los voy a explicar. De todas maneras, todos los créditos que corresponden a los gráficos y a los dibujos, excepto los que hice yo, por supuesto, son de ese video que les mencioné y que les voy a poner también en los comentarios para que ustedes lo busquen por si quieren verlo completo. Bueno, habiendo dicho esto, vamos entonces a mirar el detalle de cómo funciona, cómo está hecho el diagrama, y cuáles son las cosas que podemos hacer con este encoder, que es un elemento muy útil de la electrónica, que tiene ya varios años, pero que yo recién voy a empezar a utilizarlo en mis proyectos. Por ejemplo, aquí además se podría usar para incrementar el voltaje de una fuente de regulada, variable. Se podría usar para cambiar el tope de la corriente. Bueno, hay un montón de aplicaciones que se pueden hacer en realidad, usando este tipo de controles. Así que bueno, vamos entonces a ver el mecanismo de funcionamiento. Lo primero que les voy a mostrar como diagrama es un esbozo que hice yo del codificador de 5 pines que estoy usando. Este codificador tiene, como dije, 5 pines, y abajo de izquierda a derecha los terminales son de tierra, el B sub C, que corresponde a 5 voltios, el central, que viene a ser el tercero, que es el switch. Estos aparatos tienen un interruptor que cuando uno hunde el eje se activa, de manera que uno lo puede usar como sistema de encendido o para cambiar de funcionalidad. Tiene muchas aplicaciones. Después viene el DT, que es el data, y finalmente el de más a la derecha es el clock, que permite recibir información del manejo justamente de los saltos que tiene este interruptor. Bueno, este es un encoder que se llama incremental. Tiene dos salidas principales, que era, como les había dicho yo, el DT, que también a veces lo consideran como el terminal B, o el clock también, el otro terminal, que se considera generalmente como terminal A.
Y eso lo digo porque justamente en los diagramas que voy a mostrar aparecen codificados como A, B y C. El C corresponde al tierra. Y el B sub CC, bueno, está indicado en los diagramas. Por ejemplo, en este primer diagrama que les voy a mostrar, aparece una rueda en color amarillo con un eje que está conectado a tierra, y eso se supone que es un contactor metálico o un interruptor metálico circular que tiene dos terminales, uno A y B, como les había dicho, que están conectados por dos resistencias de 10 kilo que se pueden ver incluso en la parte de atrás del codificador. En la superficie del circuito se pueden ver, y están conectadas a B sub CC, de manera que esa resistencia son una resistencia de pull-up que mantienen A y B a un potencial de 5 voltios en este caso, mientras esté desconectado. Así que eso es la primera cosa que tenemos que aclarar. Los gráficos que muestro en pantalla son justamente los gráficos de los cuales les hablaba yo, en que se explica la primera posición donde se encuentra la rueda del codificador. A la izquierda está el diagrama de la posición de la rueda sobre los contactos de la resistencia, y al lado derecho se encuentra el gráfico que es de tiempo versus nivel lógico. Recuérdense que los terminales A y B inicialmente están en un potencial positivo, ya que la resistencia de pull-up los dejan en un valor de 5 voltios. Ahora, todos los movimientos que se hagan en sentido horario, o CW como lo muestran ahí, que es clockwise en inglés, o sea, en el sentido de los punteros reloj, se van a dibujar en color azul. De manera que también eso se va a reflejar en la gráfica que están al lado derecho. Y el primer paso se encuentran tanto A y B en potencial positivo, por lo tanto está en un nivel alto de 5 voltios. En la lámina que estamos viendo en este momento se ha movido eh, la rueda de entrada, haciendo que se cubra el contacto denominado A, y el otro contacto, el B, se mantiene fuera de la rueda, de manera de que el contacto A ahora está a tierra y el contacto B sigue en posición alto, y eso se refleja en el gráfico que está al lado derecho. Entonces ahí podemos ver el primer avance de la rueda para ver cuáles van a ser los valores lógicos que van a ir tomando. En la lámina que estamos viendo ahora se ha vuelto a mover la rueda, y esta vez están los dos terminales A y B conectados a tierra, de manera que en ambos casos el valor del estado lógico va a ser 0, y eso lo podemos ver al lado derecho en el diagrama, donde vemos que los dos estados A y B están en la posición 0. En esta lámina se sigue moviendo el rotor hacia el sentido horario, y podemos ver que el contacto A está ahora libre, de manera que se encuentra en un estado alto, mientras que el contacto B sigue conectado a la rueda y entonces está a tierra, y eso se refleja en el diagrama que se muestra al lado derecho, donde A se puede ver claramente que está en estado alto, mientras que B sigue en estado bajo. En la posición siguiente estamos de nuevo igual que en la posición inicial. Tanto el terminal A como el terminal B se encuentran en reposo, y por lo tanto están en este momento en potencial alto o 5 voltios, ya que la resistencia de pull-up las llevan a ese valor. En la gráfica del lado derecho podemos ver que efectivamente ahora tanto A como B se encuentran en un valor 1 lógico o 5 voltios. En la lámina siguiente podemos ver que ahora comenzamos el movimiento antihorario, vale decir que vamos a girar la perilla hacia atrás, y podemos ver que el estado inicial
es que tanto el contacto A como el B se encuentran en estado alto. Y vamos a empezar a girar entonces hacia atrás y vamos a ver cómo van cambiando los estados. En la imagen siguiente podemos ver que continuamos girando el rotor en dirección antihoraria. Lo que aparece ahí con flecha roja como CCW es counterclockwise, como se diría en inglés. Y tenemos claramente la imagen donde podemos ver que el contacto A se encuentra en estado alto, ya que no está tocando la lámina amarilla, que es la que está a tierra, mientras que el contacto B sí lo está haciendo y se encuentra en estado bajo. Eso se ve claramente reflejado en el diagrama de la derecha, donde A se encuentra por segunda vez en estado alto y B se encuentra en estado bajo. En la siguiente lámina vemos que hemos rotado nuevamente en el sentido antihorario. Ahora los dos contactos se encuentran tocando la lámina, vale decir que están ambos a tierra, y eso se ve reflejado claramente en el diagrama de tiempos que se encuentra al lado derecho, donde tanto A como B están ahora en estado bajo. Rotamos una vez más el interruptor rotatorio en sentido antihorario y ahora vemos que el contacto A se encuentra sobre la platina, de manera que está en estado bajo, mientras que el terminal B se encuentra fuera de la platina, por lo tanto con la resistencia de pull-up queda en un estado alto, y eso lo podemos ver reflejado en el diagrama de estados que se encuentra al lado derecho. Con el siguiente giro volvemos al estado inicial, en que tanto A como B se encuentran en estado alto, debido a que la resistencia de pull-up lo llevan al valor de 5 voltios, o V sub cc. Este sería el último estado entonces al retroceder con el encodificador. En el diagrama de estados podemos ver que se refleja esto en la gráfica con A en estado alto y B con estado alto. Lo que estamos viendo ahora es un resumen de todos los estados que vimos tanto al mover el cursor en el sentido horario como lo que se obtiene al mover en sentido antihorario. En azul podemos ver la gráfica que se encuentra al lado derecho, en que el contacto A y B en la primera rotación se obtiene el valor 1 y 1 para A y B. Moviendo una vez en el sentido horario, haciendo un clic, el estado pasa en el terminal A 0 y en el terminal B a 1. Si se hace una nueva rotación, entonces se obtiene el estado 0 para A y el estado 0 para B. Al hacer una nueva rotación se obtiene un estado 1 para A y 0 para B. Y finalmente al hacer una nueva rotación se vuelve al estado inicial teniendo los valores 1 para A y 1 para B. Después si seguimos abajo los estados en el sentido antihorario, al mover en la primera rotación cuando está en el estado inicial, ambos terminales se encuentran en estado 1. Al hacer el retroceso en una posición, llegamos a tener el terminal A en 1 y el terminal B en 0. Al hacer una nueva rotación, se obtiene un 0 en ambos terminales, y cuando se rota por una vez más, se llega a que A está en estado 0 y el B está en estado 1. Y finalmente, con un nuevo retroceso, se vuelve al estado inicial en que A y B están en 1. Pero podemos comparar las gráficas de sentido horario y sentido antihorario y podemos ver que hay una pequeña diferencia en los estados, lo que permite
saber cuándo está corriendo hacia atrás o cuándo está corriendo hacia adelante. O si lo mismo, cuándo va en sentido horario o cuándo va en sentido antihorario. De esa manera podemos saber la posición que tiene el encodificador. Bueno, abajo hablan de una interrupción sobre A en modo low, y ahí dice si B es igual a 1, entonces está corriendo en sentido horario, y si B es igual a 0, está corriendo en sentido antihorario. Y eso es lo que se va a utilizar en la programación después para poder saber si uno está rotando el codificador hacia el sentido antihorario o hacia el sentido horario. Bueno, ahora llegó el momento de explicarles un poco cómo es el diagrama de todo esto. Aquí hay un diagrama pictórico, vale decir, están todos los elementos que se necesitan. Está en un display arriba en el lado izquierdo de tipo TM1637, que es un display de 4 dígitos, en este caso de color rojo, hay de distintos colores, verde, amarillo, rojo, azul y blanco, creo. Bueno, en los terminales que están en los extremos se pueden soldar terminales tanto a la izquierda como a la derecha. Yo le soldé terminales por detrás al display y podemos ver que están el CLK, que es el clock, el DIO, que es el data input output, el GND y el V/C vistos de arriba hacia abajo. Al otro lado se repiten los mismos nombres, de manera que de esa forma podamos saber cuáles son los terminales al otro lado, ya que hay cables conectándolo y que podrían de repente confundir un poco cómo está la conexión. También podemos ver abajo que hay dos LEDs, uno rojo y uno verde. Ambos tienen conectadas resistencias de 330 ohmios de un cuarto watt, y eso es para que puedan funcionar con los 5 voltios de la fuente de alimentación del Arduino. Ahí pueden ver ustedes, se los voy a dejar bien grande en la pantalla para que ustedes puedan ver cuáles son los terminales, pero igual en el programa está detallado cuáles son las posiciones en que se encuentran los cables. Por el otro lado está el codificador o encoder, como se llama en inglés, y tiene los 5 terminales. Empezando por el lado izquierdo tenemos el terminal de tierra, que va conectado al tierra del Arduino y va conectado al tierra de la pantalla. Después tenemos el V/C, que va conectado a 5 voltios del Arduino y también va conectado al V/C de la pantalla. Después tenemos un conector que dice NC, significa no conectar, porque ese terminal es el que corresponde al switch que tiene el encoder, que no lo vamos a usar. Después tenemos el terminal DT, que es data, que va conectado al Arduino, al pin, no alcanzo a verlo ahí, no les voy a decir el número del pin porque lo vamos a ver después en el programa. Y el clock, que es el último del lado derecho, que también va conectado al Arduino. Yo no lo alcanzo a ver en este momento porque estoy en una pantalla más pequeña en el editor, así que no lo veo bien, así que para no cometer errores prefiero que después lo veamos en el programa, que se lo voy a mostrar después. Bueno, y en el centro de la pantalla se encuentra justamente un Arduino Uno. Ahora, esto que es válido para el Arduino Uno, también es válido para el Arduino Nano si es que ustedes lo quieren armar en un Arduino más pequeño. Así que esta pantalla y esta imagen que les estoy mostrando es una imagen que hice yo, de manera que les puede servir en caso de que quieran reproducir todo este conjunto de Arduino para hacer un proyecto de ustedes. Lo que estamos viendo ahora es el programa o el sketch que hice para poder manejar todo este conjunto de circuitos.
De la línea 1 a la 12 son los comentarios que yo suelo poner. En la línea 2 está mi nombre, el autor. Ahí le puse que está basado en el programa proporcionado en Arduino desde cero, capítulo 22, que les mencioné, que les voy a dejar también todos los datos en los comentarios. El URL está también descrito ahí. Está la fecha en que inicié esto, que fue el 28 de mayo. La versión 2, porque yo había hecho otra versión anterior que no la publiqué, que no contenía el display, ahora lo estoy incorporando. Las modificaciones que le hice a este programa para conectar una pantalla TM1637, serial de tipo I2C con 4 dígitos, conectar el codificador KY040 que permite subir o bajar la cuenta en la pantalla, el conectar dos LED para indicar cuando sube o baja la cuenta y conectar todo a un Arduino Uno. Como les dije, esto también se puede hacer con un Arduino Nano en caso que lo quieran hacer más pequeño. Bueno, en la línea 14 hay una instrucción numeral include tm1637 display.h, que es la biblioteca que hay que cargar para que se pueda manejar todo el conjunto del display. Eso hay que instalarlo en el Arduino usando el IDE para que pueda reconocer esa biblioteca. Después las líneas 16, 17, 18, 19, 20 y 21 definen los terminales tanto del encoder como los terminales de la pantalla. Del encoder son de la línea 16 y 17 el DT y el CLK, que son los pines 2 y 4 respectivamente. El primero es para el data encoder y el segundo es para el clock del encoder. Después el 18 y 19 están utilizados para definir el LED verde y el LED rojo, que utilizan los pines 5 y 6 respectivamente. El LED verde permite indicar cuándo se gira hacia la izquierda del encoder, o sea, cuando se está haciendo en el sentido contrario a los punteros del reloj. Y el LED rojo se va a prender cuando el giro se haga hacia la derecha del encoder. Después tenemos los pines 20 y 21, que son el clock disp y el DIO disp, que son el clock del display y el data input output del display. De manera que ahí estamos definiendo todos los pines que se van a utilizar. Entonces ahí puedo contestar a la pregunta de a dónde se conectan en el Arduino los pines. Bueno, ahí están definidos. Después tenemos la instrucción 24, la línea 24, que dice TM1637 display y después dice display CLK disp DIO disp. Lo que hace eso es iniciar el display TM637 de 4 dígitos de 7 segmentos, y para ello lo que se hace es en los parámetros internos se les pone cuál es el número del pin, en este caso CLK disp, que corresponde al pin 7, y el DIO disp, que corresponde al pin 8. Basta con poner los nombres, los va a asociar gracias a que se hizo la definición en las líneas 16 a 21. Después, en la línea 26, se define una variable que se llama anterior con el valor 50. Ese es el valor inicial que va a tomar el display cuando parta. Y también se define una instrucción en la línea 27, volátil int, posición 50, que son las dos variables que van a manejar el posicionamiento en curso y el valor que tenía anteriormente. Después tenemos el void setup, que está en la línea 29, que permite definir la rutina de las instrucciones que se van a hacer por una sola vez. En este caso, en las instrucciones 31, 32, 33 y 34 se van a definir el modo de los pins, si van a ser de entrada o salida. El DT va a ser de entrada, por lo tanto va a ser input. El CLK también va a ser de entrada, también va a ser input, mientras que el LED verde y el LED rojo van a ser de salida. Ahí a la derecha yo les dejé un comentario
que permite saber qué hace la instrucción. Después en la línea 36 aparece Display Set Brightness 7. Eso lo que hace es ajustar el valor del brillo del display. El brillo va desde la posición 0 a 7, de manera que el 7 es el más brillante y el 0 el más opaco. Después está en la línea 37 Display Show Number Deck, posición false. Bueno, lo que hace esa instrucción es mostrar en la pantalla el valor que tiene la variable posición. Y de esa forma, cuando parte, va a mostrar el valor 50, que era lo que estaba definido en la línea 27. Vamos a continuar con la próxima parte del programa. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es entonces la última parte final del programa, en que a partir de la línea 39 tenemos una línea de instrucción que dice Attached Interrupt Digital into Interrupt, entre paréntesis de T, encoder, low. Esa instrucción es una instrucción de interrupción y vamos a ver cómo funciona. Bueno, la interrupción es, la instrucción de interrupción se llama Attach Interrupt, o sea, conecta una interrupción. Y el Arduino utiliza esta instrucción para configurar una interrupción externa en uno de los pines del microcontrolador. Una interrupción es una señal que se activa cuando ocurre un evento específico, interrumpiendo temporalmente el flujo normal de ejecución del programa para atender un evento. Vale decir que cuando está funcionando el programa, de repente hay una situación externa que requiere una atención inmediata y entonces el programa parte a ejecutar una rutina especial y una vez que se subsana el problema, vuelve a la ejecución del programa normal. Entonces la sintaxis es la siguiente: Attach Interrupt, pin digital, o sea, pin digital que hará la interrupción, entre paréntesis el pin, ISR y mod. Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Donde pin es el número del pin al que se asociará la interrupción, el ISR es el nombre de la función que se ejecutará cuando ocurra la interrupción, y esta función se conoce como rutina de servicio de interrupción, o ISR por sus siglas en inglés. El mod especifica el tipo de evento que activará la interrupción y puede tener los valores siguientes. Puede ser low, la interrupción se activa cuando el pin está en nivel bajo o 0 voltios. Puede ser change, la interrupción se activa cuando el pin cambia de nivel lógico, de alto a bajo o de bajo a alto. Puede ser rising, RISING, la interrupción se activa cuando el pin cambia de nivel bajo a alto. Puede ser failing, la interrupción se activa cuando el pin cambia de nivel alto a bajo. Ahora, no todos los pines son compatibles con las interrupciones. En el caso de los Arduino de tipo 1, nano y mini, el pin 2 puede tener una interrupción 0 y el pin 3 tiene una interrupción 1. En este caso entiendo que se va a utilizar el pin 2 para la interrupción. Y en este caso el tipo de interrupción se va a producir cuando el pin DT se encuentra en estado bajo. Ahí se va a disparar el proceso para que genere la ejecución de la rutina, que en este caso se llama encoder, que la podemos ver desde la línea 49 en adelante. Bueno, por otro lado tenemos el void loop. El void loop está con una instrucción if en su interior y lo que hace es comparar la posición actual con la posición anterior. Si son distintas, traspasa el valor de la posición a la variable anterior
y de esa forma va guardando siempre cuál era el estado anterior del, en este caso del codificador. Bueno, y la rutina del encoder, ¿qué es lo que hace? Primero tiene una variable que se llama static unsigned long con valor última interrupción igual a 0. Define una variable para poder manejar la última interrupción. Y después tiene una variable unsigned long, tiempo de interrupción, en que se guarda el valor de la función milis. Esa función lo que hace es guardar la hora en milisegundos y es bastante precisa, por eso se utiliza. Entonces lo que se hace ahí es comparar el tiempo de interrupción en la línea 53 menos la última interrupción, y esa resta tiene que ser mayor que 5. Si es así, lo que está haciendo es que está tomando un tiempo mayor de 5 milisegundos. Y eso es para evitar de que se produzca un rebote en el contacto cuando uno está girando, porque ahí hay un contacto de tipo mecánico. Bueno, lo que pregunta es si la lectura del clock es igual al valor alto, entonces la posición le resta 1 y lo que hace es encender el LED verde y apagar el rojo. En caso contrario, le suma 1 la posición y prende el LED verde, no, apaga el LED verde y prende el LED rojo. Después en la línea 65 guarda la posición, y la posición es el valor entre 0 y la posición, y el valor mínimo se guarda en esa variable. Ahí lo que está validando es el rango que va de 0 a 100 y está verificando que la posición esté en el lugar que corresponde. Si sobrepasa el valor mínimo, deja de funcionar, y si sobrepasa el valor máximo, también deja de funcionar. Bueno, después en la instrucción 66 lo que hace es mostrar el valor de la posición en la pantalla de 4 dígitos. Y después traspasa el valor del tiempo de interrupción a la última interrupción como variable. Y después se repite el loop. Ese es el programa. Si no les queda claro, estudienlo un rato y vean cómo funciona. Y por supuesto que cuando uno tiene ya la aplicación funcionando, puede verificar y puede cambiar algunas cosas para ver qué es lo que está pasando con las instrucciones. Ese es el programa completo. Espero que les haya gustado. Sé que la programación de esto es un poco complicada, pero si ustedes se animan a hacer una prueba con uno de estos codificadores, van a tener más claro una vez que lo hagan funcionar. Bueno, si han llegado hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también me encuentro en Patreon. Les voy a dejar ahí una lista de personas que hacen contribuciones mensualmente o por una sola vez. También les recuerdo que pongan su manito arriba si les gustó este tipo de videos, que pongan sus comentarios en los comentarios si les gustó o si quieren otro tipo de video, y que se suscriban si no están suscritos al canal. También los likes son bienvenidos. Si ustedes quieren poner un like, eso ayuda a que el video aparezca más veces en las sugerencias de YouTube. Así es que, bueno, una vez más, muchas gracias por ver los videos y será hasta el próximo video.